Como cada año hay una nueva disposición fiscal para este ejercicio 2019. Esta disposición elimina la llamada compensación universal. Esto es, que ya no se podrá pagar con los excedentes de IVA lo que se deba de ISR y viceversa. Hoy está con nosotros Heréndira Ramírez. Ella es editora y consultora fiscal en Expansión, SADCB. También es editora general de IDC, asesor jurídico y fiscal. Cuenta con un diplomado en materia de Derecho Empresarial en el ITAM. Fue abogada hacendaria en la Procuraduría Fiscal de la Federación. También está con nosotros Francisco Brito. Él es especialista fiscal por la UNAM. Fue asesor fiscal de personas físicas. Es coordinador de consultoría de IDC, asesor fiscal jurídico y laboral. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Cada ocasión que el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone en materia fiscal, los contribuyentes comenzamos a temblar. Y creo que en esta ocasión hay demasiadas quejas, demasiados lamentos, porque pues en la reforma fiscal anterior se eliminó la llamada compensación universal. ¿Qué es esta compensación universal? Mire, realmente no ha existido una compensación universal desde muchísimos años. Porque, ¿qué debemos entender por compensación? En la compensación lo que entendemos es que en una misma persona se reúne la calidad de acreedor y deudor. Es decir, si hubiera una compensación universal, como se menciona, podríamos compensar, por ejemplo, contribuciones de seguridad social contra saldos a favor que tuviéramos en el impuesto sobre la renta. Sin embargo, no es así. La compensación universal se llamó así en el 2004, cuando se empezó a liberar, porque se permitió compensar impuestos de diferente naturaleza. Es decir, ICR contra retenciones del propio impuesto, el IVA contra el ICR, saldos a favor, etcétera. Pero nunca ha existido una real compensación universal. Okay. ¿Qué pasa actualmente con la reforma? Con la reforma lo que nos limita es que nosotros podamos compensar solo impuestos de la misma naturaleza e impuestos a cargo, no quiere decir impuestos contra terceros o impuestos de terceros, no se pueden compensar de manera universal. Esto implica que si yo tengo un saldo a favor de ICR, por ejemplo, como empresa, y a la vez tengo que pagar o enterar el ICR que retuve de mis trabajadores, no puedo compensar ese saldo a favor contra el ICR que tengo que enterar de los trabajadores. Ahora tengo que enterar forzosamente el ICR de los trabajadores y esperar, ya sea compensarlo contra saldos en contra que tenga posteriores del impuesto sobre la renta o solicitar la devolución. Eso pega en el flujo de las empresas, por eso hay tanta crítica a esa situación. ¿Solamente afecta a las empresas, como dice la licenciada Ramírez? En este caso también a las personas físicas. ¿Por qué a las personas físicas? Porque hay personas físicas con actividad empresarial, personas físicas de honorarios, las cuales también generan saldos a favor por sus propias actividades. Por lo tanto, también a ellos les va a afectar esta compensación en virtud de que ya no van a tener, como bien señala la licenciada, un flujo de efectivo. Muchas personas afortunadamente utilizaban ese flujo de efectivo para poder compensar y dejar en su momento de correr con saldos a cargo que eran muy complicados para ellos. Por lo tanto, también es aplicable tanto para personas físicas como para personas morales. Esta compensación lo que tiende a evitar es la devolución de impuestos. No, si la compensación, tenemos dos formas de solicitar saldos a favor cuando tenemos saldos a favor con la autoridad. En lo que es la devolución y la compensación. La devolución se quedó intacta. Lo que pasa es que el problema de la devolución de contribuciones, que si yo me limita la compensación, diría la autoridad, tienes la devolución, la posibilidad de que te regrese el dinero que te debo. Pero el problema es que para poder solicitar la devolución, los procesos son muy largos para las empresas como para las personas físicas. Estamos muy acostumbrados a escuchar la devolución rápida, pero en la declaración anual de las personas físicas, de los asalariados o de honorarios, pero en realidad el proceso de devolución de cualquier empresa es sumamente largo. Y lo que se trata no es que me devuelva, sino que yo pueda jugar con ese dinero
pueda evitar sacar más dinero de mis bolsillos mientras estoy esperando a que me devuelvas cantidades que tú me debes como autoridad, ¿no? Pero siempre se hace complicada esta devolución. Sí. Efectivamente. Aparte de complicada, a veces tardada, y el contribuyente no siempre sabe cuáles son los criterios en los cuales se fundamenta la decisión de la autoridad para devolver o no devolver el recurso. Efectivamente. Ahí nos dimos cuenta mucho en la declaración anual de 2017 que se presentó en marzo de 2018 de este año, en la cual muchos contribuyentes ya tenían su saldo a favor. Sabíamos de antemano que la autoridad ya tiene toda la información a través del CFDI. Claro. Sin embargo, a través del CFDI tenía todo para poder regresar el dinero. No obstante, no se dio así la situación. Y desgraciadamente yo tenía que hacer una devolución que se le llama manual. Es decir, ya no entraba dentro de los 5 días, como bien se mencionaba, sino ya tenía que hacer todo un trámite más tardado y tener una cuenta en el buzón tributario, cosa que las personas físicas, a lo mejor por su misma naturaleza, es más complicado que lo pudieran lograr. Eso implicaba carga administrativa para una persona física que no la tiene, le implicaba también pérdida del flujo de efectivo y en su momento también el fisco se estaba financiando o se financia de esa parte de ese dinero que no ha devuelto para los contribuyentes, sobre todo personas físicas. Tratándose de personas morales, ya los plazos son mucho más amplios, como bien se señala, sin embargo también la carga administrativa es muy grande, no solamente en la devolución. Ahora con los datos de la compensación, la carga administrativa se vuelve extremadamente grande para las personas físicas y para las personas morales. Una persona moral le cuesta trabajo llegar a ese fin, pero una persona física todavía es más complicado. Casi imposible. Casi imposible conseguir esos datos para que pueda lograr la compensación. Entonces, esa es la problemática en la que nos encontramos. Aparte del flujo de efectivo, el tiempo en que vamos a perder para ver si nos otorgan o no nos lo otorgan. Porque puede llegarse a dar el caso de que si no la llegan a otorgar la compensación, me van a cobrar todo lo que dejé de pagar con accesorios, es decir, con recargos y con actualización. Estas compensaciones se idearon con el propósito de que las empresas y la gente pues, pudiera tener los recursos para seguir produciendo, para seguir comprando, para mover la economía, para crear un mercado interno. Sí, además, porque el proceso, la compensación deriva de la mecánica de las propias disposiciones, es decir, es un proceso del cálculo del impuesto, derivan esos saldos a favor de la mecánica del impuesto, es un dinero que no debiera de tener el fisco. Entonces, ¿qué es lo que le permite con la compensación o con la devolución? Lo que permite es que las empresas puedan tener ese flujo y que el fisco reciba lo que le corresponde. Aquí el problema que se dio y que manifestó el legislador hacer el cambio correspondiente es que algunas empresas abusaron del proceso de compensación y lo utilizaron para las llamadas operaciones inexistentes, es decir, para la compra-venta de facturas y respaldar eso en operaciones inexistentes. Pero nuevamente vuelve el castigo no a quienes realizan ese tipo de actos, sino para todos los contribuyentes, afectando principalmente a pequeñas empresas cuyos flujos están muy limitados. Y tarde o temprano, pues el contribuyente se siente afectado y engañado porque el proceso, no hay una constante en los procesos fiscales. El hecho que en una ley me lo estén cambiando de manera continua no me permite planear a largo plazo mis procesos productivos. Exactamente. Y aparte de eso, no solamente estos cambios, sino lo complejo que es cada vez más presentar una declaración de impuestos, ¿no? Efectivamente. Incluso a ustedes, los profesionales de la contaduría, se les dificulta, ¿no? Así es, efectivamente. Desgraciadamente, con esta parte, la información también se vuelve repetitiva. Porque ahorita en este momento nos van a presentar un aviso de compensación, el cual muchos de los datos ya venían en el sistema de pago referenciados. Nos los vuelven a solicitar en el aviso de compensación y de por sí ya es complicado entrar a veces a la página del SAT porque todo el mundo quiere entrar, porque somos de que lo dejamos siempre al último, la página se cae, en algún momento no se pueden presentar las declaraciones y se vuelve más complejo. Y eso también, aunado a que me obligan a presentar otro aviso adicional a través de otro medio, que es el buzón tributario, se vuelve extremadamente complicado para el contribuyente, que a veces no tiene la capacidad económica para hacer eso o simplemente para contratar un contador para que pudiera hacer ese trámite. Esa es la parte muy complicada. ¿Qué podemos hacer los contribuyentes para decirles a los legisladores, al propio Ejecutivo, que todas estas medidas lesionan nuestra economía, nos quitan tiempo, detienen el avance del país?
Creo que ahorita estamos en un proceso de aprendizaje también de estas nuevas autoridades y se están percatando de esa afectación, tan es así que emitieron reglas, al menos una regla que tenemos en miscelánea que permite que podamos compensar los saldos a favor generados en 2018 con la mecánica anterior, salvo la presentación de aviso que se tiene que realizar. Entonces va una regla en avance para permitir a los contribuyentes recuperar al menos los saldos del 2018. Yo creo que la autoridad en breve se va a dar cuenta que esto no va a beneficiarlo a él, porque al no tener flujo las empresas, pues tampoco van a tener forma de crecer. Al no crecer, no va a haber más pagos de impuestos. Claro. Es decir, el hecho de agilizar los procesos para que paguen los contribuyentes no solo es por una cuestión de simplificación administrativa, sino es una forma también de recaudar más. Cuando el contribuyente ve que es más fácil pagar sus contribuciones, lo va a hacer de manera voluntaria. Entre más le complique la vida, menos va a pagar. Es muy complicado pagar impuestos en México. Así es. En otros países, ¿por qué es tan sencillo? Incluso se presentan por correo, una vez al año se mandan y se acabó el asunto. El problema con México es desgraciadamente también el mismo contribuyente, que a veces el mexicano está acostumbrado o no quiere pagar impuestos. De alguna manera la autoridad ha tenido que poner más limitantes en ese sentido, pero en lugar de esas limitantes de beneficiarnos, que se habla de una simplificación administrativa, también se está dando todavía una complejidad mayor. Porque en ese momento, cuando entramos con la parte del CFDI, nos ha costado mucho trabajo entender esta situación. Por lo tanto, al momento de haber errores, se quieren corregir en las declaraciones. Y eso implica también esa complejidad. Por lo tanto, la autoridad ha decidido en ese momento seguir todavía con esa complejidad, cuando hubiera sido más fácil llevar simplemente a través de un correo electrónico esa parte de esa declaración. Y también nos implica una incertidumbre jurídica. En este caso de la compensación está durando solamente un año, porque es la ley de ingresos. No sabemos qué va a pasar el siguiente año. Y entonces, ¿qué implica? Que a nosotros los contribuyentes decimos, ¿va a seguir esto o va a terminar dentro de un año? Pues ojalá y termine. Exactamente. Así es. Muchísimas gracias, licenciado Ramírez. Muchas gracias. Licenciado Brito, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. También cada año los legisladores y el Ejecutivo Federal, por supuesto, nos complican cada vez más la vida a los contribuyentes. Ahora, con la eliminación de la compensación universal, que hará falta que un contador, el que nosotros contratemos, tenga posgrado seguramente. De eso platicamos esta noche, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.